Taller de conocimiento de la Virgen María. Hoy en la sesión número 19 vamos a meditar sobre cómo los actos de la Santísima Virgen María son una ayuda para el alma. Fundidos en la voluntad de nuestra Santísima Madre, que es también la voluntad de Jesús, imploramos a nuestra Madre su protección. Madre Celestial, tómanos entre tus brazos. Te entregamos todos los actos y los instantes de este día, para que los unas a los tuyos y a los de tu Hijo Jesús, y los vincules a ese acto único y eterno, y haz que hasta donde llegaron los de ustedes, lleguen también los nuestros, de modo que no nos quedemos atrás, sino que sigamos siempre todo lo que tú y nuestro Jesús hicieron en la divina voluntad, con la única finalidad de poder amarlos como ustedes mismos se aman, y darle al Padre la gloria perfecta. Amén. A ti, hija predilecta del Padre, Madre admirable de Dios Hijo, y esposa fidelísima de Dios Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a meditar en las verdades que Jesús nos enseña en el volumen 19, en el capítulo de marzo 28 de 1926. Habla sobre los actos de Él, pero también los actos de nuestra Santísima Madre y la influencia que ellos tienen en el alma de cada uno de nosotros. Al iniciar este capítulo, Luisa nos habla de lo que ella estaba haciendo después de recibir la Santa Comunión. Es muy importante esta enseñanza de Luisa porque nos va enseñando la forma de girar, esta nueva forma de orar en la divina voluntad. Una oración en modo divino. Vamos a atender muy bien a este modo de orar para nosotros ir ajustándonos a estos modos divinos, porque es precisamente eso lo que Dios quiere, que vayamos pasando de los modos humanos en nuestra oración a los modos divinos. Dice Luisa así: habiendo recibido la Santa Comunión, estaba llamando a todos, a mi reina mamá, a los santos, al primer hombre Adán, con el séquito de todas las generaciones hasta el último hombre que vendrá sobre la tierra, y además a todas las cosas creadas, a fin de que todos junto conmigo, postrados en torno a Jesús, lo adoráramos, lo bendijéramos
y lo amáramos, a fin de que a Jesús nada le faltara en torno a él de todas las obras salidas de sus manos, ni un solo corazón que palpita, ni un sol que refulge, ni la vastedad del cielo azul adornado de estrellas, ni el mar que murmura, ni siquiera la pequeña florecita que eleva su perfume. Todo y a todos quisiera concentrar en torno a Jesús hostia, a fin de que le rindieran los honores debidos. Su querer me hacía todo presente, como si todo fuera mío, y yo quería dar todo a Jesús. Es una oración después de la comunión. Es un aprovechar este don de la divina voluntad para llamar a todos a rendirle a Jesús un homenaje universal, un homenaje divino, un homenaje en que no faltara nada, para que Jesús, que está en el corazón, se sintiera glorificado, amado, reverenciado, alabado, bendecido por todo y por todos. Porque ya aquí se trata es de Jesús, no de nosotros. En esta oración, Luisa no pide por ella, no pide por sus necesidades, ni siquiera pide por las necesidades del mundo. ¿Por qué? Porque bien sabe ella que estos actos divinos, esta oración es un acto divino, porque es hecho con la misma voluntad de Jesús, porque es un Jesús en ella que se está glorificando a sí mismo. Y podemos añadir a esta oración de Luisa, esto que ella hace al Jesús que acabó de recibir. Si nosotros entramos en la voluntad de Él, podemos estar en todos los corazones que lo acaban de recibir haciendo lo mismo a Jesús. Y ese acto no solo le da a Jesús una gloria perfecta, glorifica al Padre, sino que también lleva una inmensidad de bien a toda la humanidad. Continúa Luisa diciéndonos, mientras esto hacía, o sea, mientras estaba haciendo esa oración, esa ofrenda al Jesús que había recibido en la hostia, me parecía que Jesús era feliz al mirar a todas las generaciones y las cosas suyas en torno a él. Y estrellándome así, me ha dicho, hija mía, cómo estoy contento al ver en torno a mí a todas mis obras. Pues Luisa puso en torno a él todas las obras de la creación, incluyendo a Adán inocente y en Adán a todas las generaciones, todas las obras de la redención. Llamó a todos los santos. Dice, me siento restituir la alegría, la felicidad que les di al crearlas, y yo les correspondo con nueva felicidad. Este es el gran bien que contiene y lleva mi voluntad, y en quien vive en ella, concentra los bienes de todos en ella, porque mi voluntad no hay bien que no lleve y vincula el alma a todos y a todo lo que a ella pertenece. Jesús responde a la oración de Luisa, le manifiesta cuánto le agrada
esa forma de orar, de darle el honor de todas sus obras. Pero también enseguida explica cómo ese acto de Luisa trae un fruto enorme, un efecto feliz. ¿Cuál es la correspondencia que Jesús da al alma? Porque su voluntad es plena de felicidad, contiene todos los bienes, y el alma que ora y vive en su voluntad, al poseer su voluntad, posee todos los bienes que contiene esa voluntad divina. Y como en la voluntad de Jesús están todos, porque la voluntad de Dios contiene todo, el alma, poseyendo su voluntad, puede vincular, puede unir su alma a todos, a toda la creación, a toda la humanidad, a todos los actos de Jesús. Pudiéramos decir que el alma se vuelve omnipotente. Son los beneficios de el vivir en la voluntad de Dios, de actuar en la voluntad de Dios, de orar en la voluntad de Dios. Son estos modos divinos, portentosos, que hacen al alma omnipotente, inmensa, que abarca poder, con el poder de abarcar todo y a todos. Y Jesús comienza entonces a hablarnos de su voluntad, porque Él sabe que mientras más nos hace comprender el infinito bien de vivir en su voluntad, de poseer su voluntad, de actuar con su voluntad, más aprenderemos a amarla y a rendirnos a ella, a no querer hacer más nuestra voluntad. Así dice Jesús: si la criatura no se hubiese sustraído de mi querer, va a ese momento en que Adán y Eva se apartaron de su voluntad. Si eso no hubiera sucedido, dice Jesús, yo debía encontrar a todos en una y a cada una en todos. Si no se hubiera dado esa separación de Adán y Eva de la voluntad de Dios, fuéramos una unidad. En su voluntad estuviéramos todos. De manera que en su voluntad Jesús pudiera encontrarnos a todos. Y al entrar en un alma, encontraba a todos, y al entrar en todos, encontraba al alma. Por eso dice, debía encontrar a todos en una. En cualquier alma que él entrara, encontraría a todos. Y en todos a cada una. Es la unidad perfecta. Los bienes, la luz, la fuerza, la ciencia, el amor, la belleza, que son atributos divinos, debían ser comunes a todos. Porque si todos estuvieran en esa voluntad divina, poseían los bienes que esa voluntad divina contiene. No debía haber ni tuyo ni mío, ni en el orden natural, ni en el orden espiritual. Cada una de las criaturas podría tomar cuanto quisiera. Porque eso es ser uno en Jesús. Porque si yo me fundo en la voluntad de Jesús, me pierdo en Él, y en la voluntad de Jesús están todos, y Jesús viene a actuar en mí. En mis miradas están las miradas de Jesús. Y Jesús en cada mirada abarcó a todas las criaturas.
Por eso en Él, que es uno, están todos. Y en esas miradas divinas de Jesús, en cada uno está Jesús. En Él sí se da eso de encontrar a uno en todos y a todos en uno. En Jesús no hay ni tuyo ni mío. En cada acto de Jesús estábamos todos. Cada acto de Jesús no era individual, era una humanidad en Jesús. Y eso le sucede a quien vive en la divina voluntad. Y busca a Jesús, como siempre, ponernos un ejemplo para ayudarnos a comprender más esto. Dice, símbolo del sol debía ser la vida humana en mi voluntad. Que todos pueden tomar la luz de este sol por cuanto quieran, sin que a ninguno le falte. El sol es uno. Y todos pueden gozar la luz de ese sol. Y nadie puede decir el sol es mío, porque el sol es de todos. Así debía ser la vida de quien vive en la divina voluntad. Es una vida, como es la vida de Jesús, pertenece a todos. Pero como se sustrajo de mi voluntad, los bienes, la luz, la fuerza, el amor, la belleza, quedaron divididos. Y como divididos entre las criaturas, por eso no hubo más orden, ni armonía, ni verdadero amor, ni hacia Dios, ni entre ellos. Porque esa unidad que da la divina voluntad se perdió. Por eso el alma que vive en la divina voluntad de una manera permanente vive en la unidad de la luz. Vive en Jesús y viviendo en Jesús vive en todos. Y a todos los lleva consigo. Es un misterio hermoso que para poderlo comprender, ver, tenemos que penetrarlo detenidamente, pero es así. Es que eso es ser Jesús. Llevar a todos en sí y estar en todos. Continúa Jesús hablándonos de este sol. Ya nos habló del sol físico, que es la comparación que él quiere hacer. Entonces ahora va a hablar del sol de su voluntad. Dice, si el sol se pudiera dividir en tantos rayos, separándose del centro de la luz, estos rayos solares terminarían volviéndose tinieblas. ¿Por qué? Porque la fuente de luz del rayo es el sol. Los rayos dependen del sol, que es su fuente, su centro. Si un rayo pretende separarse del sol, se vuelve tinieblas, porque él no tiene luz por sí mismo. Su luz es la que le viene del sol. ¿Y qué sería de la tierra si el rayo se vuelve tinieblas? Ciertamente ninguno habría podido tener más una luz toda suya y toda para sí. Así fue de mi voluntad. El hombre, al sustraerse de ella, perdió la plenitud de los bienes, la plenitud de la luz, de la fuerza, de la belleza, y por eso fue obligado a vivir con penas y dificultades. Por eso se atenta tú vivir en mi querer, se atenta que tu vivir en mi querer sea continuo, a fin de que tú contengas todo y yo encuentre a todos en ti. Vamos a detenernos aquí un poquito y usemos nuestra imaginación. Del sol dependen muchísimos rayos, pero cada rayo recibe la luz del sol, no tiene luz por sí mismo.
Eso pasa con la humanidad. Jesús mismo lo explica en otros capítulos. Él es el sol y cada uno de nosotros salimos de ese sol y nos mantenemos unidos a ese sol. Nuestra unión permanece tanto cuanto estemos en su voluntad. Porque en ese sol hay felicidad, hay plenitud, hay virtud, hay paz. Y todo eso, de todo eso goza cada rayo del sol. Y cada rayo del sol se hace portador de todo lo que el sol es. El sol es calor, es luz, es fuego, es fecundidad, es belleza, es sabor, es color. Entonces cada rayo del sol comunica eso que toma del sol. Si pasamos al plano de la criatura, si la criatura se mantiene unida a la voluntad de Dios, que es el sol, ella va a poseer todo lo que ese sol es y a través de ella eso va a llegar a los demás. Pero al separarse de esa voluntad divina, pierde la plenitud de los bienes, que es belleza, que es luz, que es fuerza, que es paz. Y como la pierde, se vuelve tinieblas y las tinieblas no producen sino penas, dolor, dificultades. Y por supuesto no puede comunicar lo que el sol es. Y esa es la recomendación que Jesús nos da. Vive en mi voluntad. Que el vivir en mi voluntad sea continuo en ti. Importante esa recomendación, continuo. ¿Para qué? Para que podamos contener todo en nosotros. Todo lo que es ese sol. Y Jesús pueda encontrar a todos en nosotros. Dice, después estaba pensando entre mí, si tanto bien contiene el verdadero vivir en la suprema voluntad, ¿por qué mi mamá celestial, que era toda voluntad de Dios, no consiguió junto con el suspirado Redentor el fiat voluntas tua como en el cielo, así en la tierra, y así hacer regresar al hombre en aquel fiat supremo de donde salió? O sea, si ella tenía todo ese poder que da la voluntad de Dios, ¿por qué junto con el Redentor no pidió el fiat? ¿Por qué solo pidió la redención? ¿Por qué no pidió lo más grande, que es el poseer el reino de Dios? El establecimiento del reino de Dios en la tierra. Es la pregunta que Luisa se hace. Dices, si ella sabía que este es el gran don, ¿por qué no pidió eso para nosotros? ¿Por qué no fue esa su misión? ¿Por qué no nos hizo regresar a ese fiat para que poseyéramos todos los bienes, para que alcanzáramos ese fin para el cual fuimos creados? Mucho más, dice Luisa, que ella, siendo toda voluntad de Dios, no tenía ningún alimento extraño a Dios, por lo tanto poseía la misma potencia divina. Y poseyendo la misma potencia divina, todo lo podía conseguir. Ese es el interrogante. Esa es la pregunta que Luisa le hace a Jesús. Vamos a ver qué le contesta Jesús. Como siempre, Jesús es el Espíritu Santo el que suscita en Luisa esas preguntas
para que Jesús pueda enseñarle la verdad que Él quiere que ella posea. Y al mismo tiempo la verdad que Jesús quiere que ella comunique, porque Jesús siempre piensa, no solo en Luisa, sino en todos aquellos que vendríamos a conocer estas verdades y a recibir la llamada de vivir en su voluntad. Entonces Jesús le responde a Luisa y le dice: hija mía, todo lo que hizo mi mamá y todo lo que hice yo en la redención, su finalidad primaria era que mi fiat reinase sobre la tierra. O sea, el primer fin de todos los actos de Jesús y de todos los actos de la Virgen era que la voluntad de Dios reinara en la tierra, porque no reinaba, por supuesto. No sería ni decoroso, ni verdadero amor, ni gran magnanimidad, ni mucho menos obrar como aquel Dios que era, si viniendo al mundo debiera y quisiera dar a las criaturas la cosa más pequeña, como eran los medios para salvarse. Y con esto es interesante que entendamos esto, lo tengamos muy claro y lo demos a conocer. Dice la palabra, la voluntad de Dios es que todas las almas se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero cuando se habla de salvación, no solo se refiere a que no vayamos al infierno. Esta salvación que expresa la palabra de Dios es alcanzar la plenitud para la cual fuimos creados. ¿Cuál es esa plenitud? Poseer la verdad y alcanzar la santidad, el ser santos como yo soy santo, como mi Padre es santo. Esa es la plenitud de la verdad. Esa es la plenitud de la salvación. Y aquí Jesús nos lo confirma. Él no solo buscaba un salvarse, como quien dice, no caigas en el infierno. Todos los actos de Jesús y de María tenían como principal fin el establecimiento del reino de Dios. Dice, lo que Él quería era dar la cosa más grande. ¿Cuál es la cosa más grande? Su voluntad. Porque su voluntad contiene todos los remedios, todos los bienes posibles que hay en el cielo y en la tierra. No solo buscaba la salvación, buscaba la santidad. Y no una santidad humana, sino aquella santidad que la eleva a la misma santidad de su Creador. Y aquí está claro que anhela el corazón de la Virgen para cada uno de nosotros. Y si realmente somos hijos de María y queremos vivir como hijos de María y complacer a la Madre, nos toca buscar este fin, el mismo fin que ella puso en todos sus actos. ¿Cuál es? La santidad divina. Alcanzar la posesión de esa voluntad divina, que es la razón por la cual ella nos llama y Jesús también a vivir en este reino. Y aquí lo expresa Jesús clarito. Ahí le dice a Luisa, no, sí, la Virgen pidió la redención y trabajó por la redención, pero no fue ese el fin principal de sus actos. Toda la vida de la Virgen fue consagrada a alcanzar el reinado de Dios en nuestras almas. Y con el reinado de Dios en nuestras almas, la posesión de esa misma santidad de Dios, que es la santidad divina. Y hacia allá tenemos que caminar si queremos ser fieles y corresponder debidamente a este llamado que Dios nos ha hecho a través de Jesús, de la Virgen y de Luisa.
Continúa Jesús. Oh, si tú pudieras penetrar en cada oración, en cada acto, en cada palabra, en cada pena de mi indivisible mamá, tú encontrarías dentro el fiat que suspiraba e impetraba. Es el mismo Jesús el que nos lo dice. Cada acto de la Virgen, cada palabra, cada mirada, cada lágrima, cada sufrimiento, cada paso de ella encerraba un único fin, una única plegaria, un único deseo. ¿Cuál? El reino de Dios para cada uno de nosotros. Que alcanzáramos la vida de ese fiat que reinaba en ella y cómo quería ella que reinara también en sus hijos. Y dice Jesús, eso que te digo de mi madre, también te lo digo de mí. Si pudieras penetrar dentro de cada gota de mi sangre, cada gota de mi sangre, cada latido mío, cada respiro, cada paso, cada obra, cada dolor, cada lágrima, encontrarías dentro el fiat que tenía la supremacía, que suspiraba y pedía para las criaturas. La vida de Jesús y de María tuvieron un objetivo común, el reino de Dios para nosotros. Ya ellos lo poseían. Jesús por naturaleza, la Virgen por participación, por gracia. Pero no estaban contentos con que solo en ellos estuviera este reino. Lo quería para la humanidad, porque ese fue el plan de Dios desde siempre. Mi bondad debió descender al fin secundario. ¿Cuál era el fin secundario? La redención. Porque el hombre primero necesitaba ser redimido. Estábamos en poder del demonio, el cielo estaba cerrado. Y casi a ser como un maestro que mientras posee las ciencias más altas y podría dar lecciones nobles y sublimes, dignas de sí, como los escolares son todos analfabetas, se debe bajar a dar lecciones de ABC, para poder poco a poco llegar a su fin primario de impartir las lecciones de la ciencia que posee, para ser otros tantos maestros dignos de tal maestro. Jesús nos pone un ejemplo muy sabio, Él es el maestro, el gran pedagogo, y dice, bueno, imagínense un máster en ciencias, dijéramos en ciencias matemáticas o en cualquier rama de la ciencia. Es un máster, es la máxima autoridad, tiene todos los conocimientos de esa ciencia. Pero lo llaman a dar una charla en un grupo de un nivel medio de conocimiento. Él tiene que bajarse. Él no puede hablar en los términos en que hablaría con los científicos de su mismo nivel. Él tiene que bajar y empezar de pronto por las enseñanzas más elementales para que ese público pudiera entenderle. Y eso es lo que Jesús hace. Dice, yo vine a establecer el reino de Dios, por eso se habla del evangelio del reino. Y por eso dije, el reino de Dios está entre vosotros, porque estaba en Jesús y estaba en María. Pero como el hombre estaba en pecado, no tenía la gracia, pertenecía al demonio, las puertas del cielo estaban cerradas,
Yo tenía que abajarme al hombre enfermo, primero para curarlo, para restablecer su salud. Y después pasar al fin primario. Por eso el fin secundario fue la redención. Es lo que Jesús nos está explicando aquí. Dice, si este maestro no se quisiera bajar a dar lecciones de estudios inferiores y quisiera dar lecciones de su alta ciencia, los escolares, siendo analfabetas, no lo habrían entendido. Se habrían confundido por tanta ciencia ignorada por ellos. Se hubieran fastidiado, lo habrían dejado. Y el pobre maestro, por no haberse querido bajar, no ha dado ni el pequeño bien de su ciencia ni el grande. Como no entendieron nada, se quedaron sin nada. Por eso tuvo que bajarse, para que al menos quedaran con un conocimiento elemental, pero que aprendieran algo. Es como, ya les decía, o un máster que llevan a un preescolar. Tienen que bajarse a enseñarle a los niños cosas mínimas, porque si se pone a hablarles a los niños de su ciencia, los niños se paran y se van a jugar y no le ponen ni 5 de atención y él pierde su tiempo y los niños quedan con el vacío de lo que hubiera podido enseñarles. Ahora, hija mía, dice Jesús, cuando yo vine a la tierra, las criaturas eran todas analfabetas en las cosas del cielo. Y si yo hubiese querido hablar del fiat y del verdadero vivir en él, habrían sido incapaces de comprenderlo si no conocían el camino para venir a mí. En su mayor parte eran cojos, ciegos, enfermos. Debía bajarme en los vestidos de mi humanidad que cubrían aquel fiat que quería dar, hermanarme con ellos, mezclarme con todos, para poder enseñar los primeros rudimentos del ABC del fiat supremo. Y todo lo que yo enseñé, hice y sufrí no fue otra cosa que preparar el camino, el reino y el dominio a mi voluntad. Se me viene en este momento el pensar cuando los discípulos que ven orar a Jesús le pidieron que les enseñara a orar. La oración de Jesús, estemos seguros, ¿a qué se reducía? A darle al Padre gloria perfecta en nombre de todos, a tomar todo el amor del Padre que ha depositado en la creación para corresponderle por cada cosa y por cada criatura, reparar las ofensas que hace. Jesús oraba en modo divino, pero no le podía enseñar ese modo de orar a los apóstoles, porque todavía, como dice él, estaban apenas con el ABC. ¿Y qué les enseña? Una oración, a recitar una oración, el Padre Nuestro. Oración que venimos repitiendo todos nosotros y podemos decir en una forma elemental, sin comprender debidamente lo que pedíamos o entender a medias cada petición del Padre Nuestro, hasta que Jesús nos lo explicó. Pero esta ciencia del fiat que tiene el Padre Nuestro no la comprendieron los apóstoles. Ellos se dedicaron a pedir el Padre Nuestro en el nivel que lo entendían. En el Padre Nuestro las peticiones que Jesús les enseña en el nivel que lo entendían. Porque así es como Jesús trabaja, va dando gradualmente el conocimiento.
Importante que tengamos en cuenta esto. Todo lo que yo enseñé, hice y sufrí no fue otra cosa que preparar el camino, el reino y el dominio a mi voluntad. Dice, esta es la costumbre en nuestras obras, hacer las cosas menores como acto preparatorio a las cosas mayores. No hice contigo otro tanto, y es bonito como Jesús aquí le explica a Luisa el proceso que él sigue con ella y que vale la pena que nosotros lo comprendamos, porque no dudo que sea el mismo que ha seguido con cada uno de nosotros. Primero las cosas menores para después las mayores. Dice, al principio yo no te hablé de mi fiat, ni de la altura, ni de la santidad a la que yo quería que tú llegases en mi querer. Al comienzo, en los primeros volúmenes, Jesús no habla de la santidad divina, ni te hice ninguna mención de la gran misión a la cual te llamaba, sino que te tuve como a una pequeña niña, con la cual yo me deleitaba con enseñarte la obediencia, el amor al sufrir, el desapego de todo y de todos, la muerte a tu propio yo. Y conforme tú te prestabas, yo me alegraba, porque veía en ti preparado el puesto donde deponer mi fiat y las lecciones sublimes que pertenecían a mi voluntad. Y esto nos lo dice a nosotros. Así es como Jesús empieza con nosotros en el volumen 1, en los primeros 10 volúmenes. Nos va enseñando las bases de una santidad humana, porque eso va creando en nosotros el vacío de nosotros mismos para poder entrar a poseer las verdades de la santidad divina. Por eso le dice a Luisa, conforme tú te prestabas, o sea, conforme tú aceptabas y vivías esas primeras enseñanzas, yo me alegraba, porque veía en ti preparado el puesto donde deponer mi fiat y las lecciones sublimes que pertenecían a mi voluntad. Dice, y así fue en la redención. Todo fue hecho con la finalidad de que el fiat pudiese de nuevo reinar en la criatura, como cuando la sacamos de nuestras manos creadoras, porque ese es el objetivo del fiat redentor. El fiat creador nos dio un orden, un puesto que perdimos, y el fiat redentor tuvo como objetivo principal que volviéramos a recuperar ese lugar, ese puesto y ese fin para el cual fuimos creados. Y esto es importante lo que dice Jesús, no tenemos prisa en nuestras obras, porque tenemos no solamente los siglos, sino toda la eternidad a nuestra disposición. Por eso vamos a paso lento, pero con nuestro triunfo. Primero preparamos y después hacemos. No por haberme regresado al cielo mi potencia ha disminuido de como era cuando estaba en la tierra. Mi potencia es siempre igual, tanto estando en el cielo como en la tierra. No llamé y elegí a mi mamá, estando en mi patria celestial. Así te he llamado y elegido a ti, con aquella misma potencia que ninguno me puede resistir para el suspirado fiat. Aquí le está hablando a Luisa. En esta explicación vamos comprobando la unidad tan perfecta que se dio en los actos de Jesús y en los actos de la Virgen. Por eso el vivir en la divina voluntad, cuando nos fundimos, ¿qué estamos haciendo? Estamos uniendo nuestra voluntad a la de Jesús y a la de la Virgen.
Y al fundir nuestra voluntad en la de Jesús y en la de la Virgen, nuestros actos, los que hacemos en esa voluntad divina, quedan unidos a los de ellos. Y por supuesto, obtienen el fin primario por el cual ellos realizaron esos actos. O sea, entramos a poseer de manera gradual esa vida del fiat divino que vivieron Jesús y la Virgen María. Y por eso hemos de hacerlo con sus mismas intenciones, con sus mismos anhelos, con sus mismas oraciones, porque es ir poseyendo lo que ya ellos obtuvieron para nosotros. Eso es importante, ellos ya vivieron nuestra vida, porque la vida de cada uno de ellos y los actos de cada uno de ellos encerraron los actos de todos nosotros. Y en la medida en que nosotros realicemos nuestros actos unidos a los de ellos, vamos alcanzando esa potencia que tienen sus actos. Sus actos son soles. Y nuestros actos, cuando nos fundimos y nos unimos a ellos, nos estamos uniendo al sol y estamos poseyendo todo lo que ese sol contiene. Le dice Jesús a Luisa: ¿no llamé y elegí a mi mamá estando en mi Patria Celestial? Así te he llamado y elegido a ti, con aquella misma potencia que ninguno me puede resistir para el suspirado fiat. Es más, te digo que para obtener esto, tú tienes a tu disposición cosas más grandes y más importantes que no las tuvo mi amada mamá. Él le está diciendo a Luisa: tú gozas de más privilegios. Primero, la Virgen no tuvo una mamá que le ayudara, que le diera la riqueza de sus actos. No, la Virgen estuvo sola. Y eso le dice a Luisa: tú tienes mejores cosas, cosas más grandes, más importantes. Tienes más ventajas que no las tuvo mi amada mamá. Por eso tú eres más feliz. Porque ella no tuvo una mamá, ni sus obras por ayuda para conseguir el suspirado Redentor, sino solo tuvo el cortejo de los actos de los profetas, de los patriarcas y de los buenos del Antiguo Testamento y de los grandes bienes previstos del futuro Redentor. Cuando la Virgen estuvo en la tierra todavía no estaba la vida de la gracia, porque no se había dado la redención. Y estas palabras, este pensamiento que Jesús expresa aquí, fue inspirado por el Espíritu Santo a Santa Teresita. Santa Teresita también, en una plegaria que ella hace a la Virgen, le dice que ella es más feliz que la Virgen, porque ella tiene una mamá celestial y la Virgen no la tuvo. Es lo que Jesús le expresa aquí a Luisa y es una realidad. Por eso nosotros nos tenemos que considerar aventajados. Continúa Jesús diciéndole a Luisa: en cambio, tú tienes una mamá y todas sus obras por ayuda. Todas las obras de la Virgen nos pertenecen. Ella nos las ha dado. Ella quiere que las tomemos. Ella quiere que todo lo que Dios le dio a ella, lo poseamos nosotros. No hay mejor ayuda que tengamos que la Virgen. Tienes las ayudas, las penas, las oraciones y la misma vida de la Virgen María. Y no una vida prevista, sino efectuada. Una vida que ya se hizo. Tienes la vida de tu Redentor,
No hay bien ni plegarias que hayan sido hechas o se hacen en la iglesia que no estén contigo para darte ayuda para obtener el suspirado fiat. Y como todo lo que fue hecho por mí, por la Reina del Cielo y por todos los buenos, el fin primario era el cumplimiento de mi voluntad, por eso todo está contigo para implorar la realización de su finalidad. Todos los actos de la Virgen, todos los actos de Jesús están a nuestra disposición como ayuda, como fuerza, como riqueza para poder llegar a poseer nosotros la vida del fiat. Todo se nos ha dado. Es parte nuestra, depende de nosotros que aprovechemos semejantes tesoros y alcancemos lo que Dios nos quiere dar, la vida del fiat divino, su misma vida, la misma vida de la Virgen. Por eso le dice Jesús a Luisa, sé atenta. Yo estaré junto contigo, también mi mamá. No vas a estar sola. Suspira con nosotros el triunfo de nuestra voluntad. Todo se nos ha dado. La potencia de sus oraciones, la potencia de su misma voluntad, todo lo podemos tomar y aprovechar para alcanzar este reino. Digamos con Luisa, Madre Celestial, tómame entre tus brazos y escribe en mi corazón fiat, fiat, fiat. Después de considerar toda esta riqueza que se nos ha dado, que Jesús insiste que la tomemos, que es nuestra, ¿cómo quiere Jesús que tomemos posesión de sus actos, de todo lo que Él hizo, de todo lo que la Virgen hizo? Que nos volvamos rayos de ese sol de su voluntad, que es el mismo sol de la Virgen, para poderle dar al Padre la gloria perfecta, para poder Él encontrarse en nosotros, encontrar a nosotros su Madre, para poder el Padre encontrar en nosotros a su Hijo. Todo esto es lo que Jesús anhela para nosotros y todo lo que el fiat divino tiene para nosotros. Que estas propuestas que Jesús nos hace, que esta realidad que Él nos muestra, que todos los actos de nuestra Madre están en nuestra ayuda, la sepamos aprovechar para alcanzar la vivencia de este reino en nosotros. Vamos a darle gracias a Jesús por la Virgen María. Dulce Jesús mío, unido estrechamente a ti, quiero darte el testimonio de mi amor, de mi agradecimiento y de todo lo que la criatura tiene el deber de hacer para contigo, por haber tú creado a nuestra Reina y Madre Inmaculada, la más bella, la más santa, un portento de la gracia, por haberla enriquecido con todos los dones y también por haberla hecho Madre nuestra. Esto lo hago a nombre de todas las criaturas, pasadas, presentes y futuras. Quiero tomar cada acto de criatura, cada palabra, cada pensamiento, cada latido y cada paso, y en cada uno de ellos decirte que te amo, te doy gracias, te bendigo, te adoro por todo lo que has obrado en tu Madre Celestial y Madre nuestra. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre, con María, en María, por María
y para María. Fiat.